¿Alguna vez te preguntaste quién sos realmente más allá del nombre en tu documento, del apellido que llevas o del título que aparece en tu tarjeta de presentación? Porque la verdad, hermanos, es que vivimos en un mundo donde todos quieren etiquetarte. Este es el exitoso, aquella es la talentosa, ese es el líder, este es el fracasado. Y1 corre, se esfuerza, se disfraza para sostener esa imagen, pero ¿qué pasaría si un día dejás de correr? Si bajás la guardia, te sacás la máscara y descubrís que sin todo eso, igual sos amado. Juan lo descubrió así, no se definía como apóstol ni como autor del Evangelio. Él simplemente decía, soy el discípulo al que Jesús ama. Yo me imagino a Juan recostado sobre el pecho de Jesús, escuchando los latidos del corazón que creó el universo. Ese momento no era religión, no era teología complicada, era intimidad pura. Y ahí entendés que tu valor no viene de lo que haces, ni de cuánto lográs, ni de cuánta gente te aplaude, sino de quién te ama. Y si ese quién es el Hijo de Dios, entonces tu identidad está segura. Hoy quiero que juntos aprendamos a vivir así, sin nada que proteger, sin nada que perder, porque ya tenemos lo más valioso, y lo más valioso es esto: somos amados por Él. Un día Jesús me quitó ese velo del rendimiento constante, de la exigencia enfermiza, del perfeccionismo que me tenía atado. Y no sé cómo explicarlo, fue como si me arrancaran un tumor que llevaba años creciendo en silencio. De pronto, respiré hondo y sentí algo nuevo: libertad. Aprendí a vivir el hoy, el momento presente. Dejé de obsesionarme con lo que vendrá mañana, con proyectarme a un futuro que ni siquiera sé si me pertenecerá. Dejé de importarme por impresionar a otros. Perdí el miedo a no deslumbrar. Why? Sobre todo, dejé de vivir pendiente del qué dirán. ¿Sabés lo que es vestirte una mañana y no preguntarte qué pensarán los demás? Es un descanso, porque hay gente que camina por la vida prisionera de la moda, como si cada paso fuera una pasarela. ¿Y por qué usas eso? Y yo respondo, porque me gusta. Y si no te gusta, es tu problema. Mira, a veces salgo en chancletas, otras con una camisa vieja, y me importa un comino si no está en la portada de una revista. Empecé a llevarme bien conmigo mismo, sí, conmigo. Aprendí a aceptarme tal cual soy, a mirarme al espejo sin juicio, y me sorprendí pensando, no era tan malo como me contaron mis inseguridades. Dios me devolvió el valor y me arrancó la máscara. Me liberó del temor a los hombres, de ese miedo constante a lo que puedan pensar. Me liberó del pánico a abrirme y ser vulnerable, a mostrarme sin filtros. Antes yo predicaba y después pasaba semanas atormentado. No tendría que haber contado eso, qué estúpido. ¿Para qué dije aquello? Y lo peor, me quedaba repasando detalles tontos, como que se me escapó un pañuelito del bolsillo y no estaba perfectamente doblado. ¡Qué ridiculez! Pero así vivía. En esa época, cualquier crítica me perforaba el alma. Un comentario bastaba para que yo me castigara durante días, hasta que entendí que Dios no me llamó para mantener una imagen perfecta, sino para vivir libre. Con el tiempo adopté un lema que me acompaña hasta hoy: nada que proteger, nada que perder. No tengo que defender una reputación, porque mi identidad no depende de la opinión pública. Soy el amado del Señor, si su amado. Mi seguridad está anclada en Él, no en los aplausos ni en las críticas. Why? De pronto,
Lo descubrí cuando conoces a tu verdadero yo, a l'authentique. Ese es el ser más extraordinario que existe. El auténtico enamora, el auténtico conecta, el auténtico atrae sin esfuerzo, el auténtico es humano, se equivoca, se ríe y ahora suda y se despeina. Es ese que tiembla de frío en invierno y transpira en verano. El que se levanta con lagañas en los ojos y con un mechón rebelde que no se acomoda ni con gel. El que cruza la calle entre el tráfico, hace fila en el supermercado, saca la basura a la noche y disfruta una copa de buen Malbec mendocino que, entre nosotros, yo siempre digo que deberían usarlo para la Santa Cena, para que sea un poco más alegre la comunión. Ese sos vos, ese soy yo. Y ese es el que Dios quiere usar, porque Dios no unge personajes, unge personas reales, no unge máscaras, unge corazones sinceros. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y la verdad no es solo doctrinal, la verdad también es personal, vivir sin esconderte, sin fingir, sin actuar para un público invisible que nunca se conforma. Yo perdí años intentando ser una versión mejorada de mí mismo, una que encajara con lo que creía que todos esperaban de mí. Y un día entendí que el amor del Padre no se negocia, no se gana y no se pierde por desempeño. Que ya era amado antes de predicar mi primer sermón, antes de ponerme un traje, antes de que alguien me aplaudiera o me criticara. Y cuando esa verdad te entra hasta los huesos, algo cambia. Sominash más liviano, vivís más presente, y descubrís que, aunque el mundo está lleno de escenarios, el único público que importa es uno. Y ese uno ya te aplaude desde antes de que empieces. El impostor, ese personaje que a veces creamos para sobrevivir, construye su identidad sobre la duración de los aplausos o el peso de las críticas, vive pendiente de lo que opinan, como si su valor dependiera de la reacción del público. En cambio, el verdadero yo, ese construye su identidad sobre una verdad firme, sabe que es amado por Dios. El auténtico no necesita buscar a Dios solamente en experiencias místicas exageradas, ni vive detrás de emociones intensas para sentir que Dios lo tocó. Hay quienes creen que si no se caen al piso, si no tiemblan, si no les da lo que yo llamo la chiripioreca espiritual, entonces Dios no estuvo presente. Por favor, una vez alguien me dijo, me voy de esta iglesia, pastor, aquí no hay mucha chiripioreca. Y yo pensé, bueno, mírate todos los capítulos del Chavo del Ocho, a ver si ahí te agarra la chiripioreca que estás buscando. Y cuando se te pase, volvéis. Porque hay gente que confunde la espuma con el café y piensan que el show es la esencia de la fe. Y ojo, no estoy diciendo que Dios no pueda tocarte de forma sobrenatural. Claro que puede. Pero su toque no siempre viene con luces de colores ni con terremotos emocionales. Muchas veces se manifiesta en lo cotidiano, en un abrazo, en una conversación, en la paz que te envuelve en medio del caos. Yo lo único que quiero que entiendas y que se grabe a fuego en lo más profundo de tu corazón es esto: vos sos el amado de Dios. Decilo conmigo, soy el amado. Otra vez, más fuerte. Soy el amado cuando esta verdad se clava en tu alma. No necesitas que te vean, ni que te reconozcan, ni que te aplaudan. Podés darle toda la gloria a Dios siendo simplemente vos mismo. Vivís con la conciencia de que sos amado y esa es la bisagra sobre la cual gira toda nuestra vida cristiana. Ese es el centro, el núcleo, el motor. Si no te sentís amado por Dios, tarde o temprano todo se tambalea. Y no es que Dios haya dejado de amarte, es que tu percepción se nubló. Ese es el nombre con el que Dios nos conoce
Apocalipsis 2:17 lo dice: al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe. Ese nombre no es el que tus padres te dieron, es el que refleja quién sos realmente para Él. Y cuando sabes quién sos, no te seduce la necesidad de que te honren. No necesitas que un pastor te salude para sentirte valioso. No te molesta si no mencionan tus logros en público. Porque si tu identidad está en Cristo, no importa si la gente reconoce cuántos libros escribiste o cuántos miles tiene tu iglesia, eso ya no define tu valor. El que es amado no vive compitiendo por títulos ni buscando ser la estrella del momento. Vive en paz, y esa paz no te la puede dar el escenario ni los aplausos. Solo te la da saber que antes de que hicieras algo para ganarlo, Dios ya te amaba. Muchas veces nuestras caídas en la gravedad de las relaciones interpersonales tienen que ver con esto. Buscamos la validación de la gente y la verdad, a veces la misma iglesia tiene la culpa. Sí, nosotros mismos alimentamos ese monstruo, le decimos a alguien: ¡ay! Usted es un ungido, ¡ay! Es el hijo del siervo, ¡ay! Usted es líder, ¡guay! Sin querer, vamos creando pequeños grupos de élite donde la identidad empieza a depender de un título o de una posición, pero si pertenecer a un grupo especial eclipsa el amor de Dios, entonces hemos cambiado la perla de gran precio por un pedazo de vidrio barato pintado. ¿Por qué? ¿De qué me sirve que me llamen pastor, doctor o incluso apóstol? ¿Sí? En lo profundo voy a dormir cada noche bajo la manta fría de no sentirme amado. Recuerdo algo que marcó mi vida. Estaba en Florida, bajo una lluvia fina, y escuché al Señor decirme: te amo, siempre te amé. Y he estado esperando que hagas silencio para decírtelo, pero estás demasiado ocupado, flaco, intentando demostrarte a ti mismo y a mí que mereces ser amado. Esa frase me quebró, porque me di cuenta de que no lo escuchaba, no porque él no hablara, sino porque yo estaba ocupado en mi performance espiritual, intentando no decepcionarlo ipsilon. En el fondo, sintiéndome avergonzado. Durante mucho tiempo, negué mis debilidades, oculté quién realmente era y me obsesioné con quién quería llegar a ser el modelo terminado. Pero no fue hasta que abracé mis partes rotas que pude identificarme con las partes rotas de los demás. Y entendí que ese era mi verdadero llamado: no pretender tener todas las respuestas, sino caminar con la gente en medio de su dolor. Mi rol no es dominar, ni controlar, ni dar cátedra de teología a todo el que sufre. Ministrar no es teologizar sobre el sufrimiento ajeno, es compartir, es comprender, es cuidar. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, Juan 10:27. No, mis ovejas oyen mi orden. El buen pastor cuida, no controla. Ipso, he aprendido que todos en algún momento de la vida enfrentamos una lluvia así. Momentos en que Dios nos deja sin excusas y nos confronta con la verdad que su amor no se gana, que su aprobación no se compra y que el ministerio nunca fue una plataforma para nuestro ego, sino un puente hacia los corazones heridos. Ese día, bajo la lluvia, entendí que mi temporada de demostrar se había terminado y que comenzaba una nueva, la de vivir desde el hecho de que soy amado, simplemente porque Él lo decidió así. Si mirás mi vida en un mapa, probablemente en el 2008 no encontrarías un cambio brusco, una curva cerrada o un giro dramático,
Pero hubo un pequeño desvío de dirección y te aseguro que, aunque parezca mínimo, lo cambió todo, porque ahora se siente distinto. Hoy no tengo que maquillarme para hablar con Dios. ¿Sabés lo que es eso? No tengo que ponerme una máscara ni disfrazarme de hombre espiritual para acercarme a Él, porque Él ya conoce mis pensamientos, mi corazón, mis intenciones, y aún así me ama. A veces le digo, ¿viste? Señor, como quien comparte un secreto con un amigo y nuestras conversaciones siempre terminan igual. Hagas lo que hagas, Dante, eres amado, guay. Por alguna extraña razón, eso me basta. Me da identidad, me da descanso. Menos mal que aprendí esto antes de que las redes sociales se convirtieran en el termómetro de la aprobación, porque si no, me hubiera perdido en la necesidad de mostrar un personaje en lugar de ser yo mismo. Es como si, de repente, una vasija de barro frágil, con pies de barro, se pusiera de pie al descubrir que es amada. Antes pretendía ser un gigante espiritual, pero entendí que soy un hombre común, que un día se encontró con un Dios extraordinario, el Dios que busca a la gente común, el Dios que levanta a los pelagatos, a los que el mundo desprecia y los sienta en la mesa de los príncipes, el Dios que envió a su Hijo unigénito para que nadie se pierda. Y sin embargo, la retórica religiosa a veces nos hace olvidar esto, que somos amados. Nos acostumbramos tanto a los ritos que olvidamos el romance. Por eso hoy quiero invitarte a que te definas así. Mi identidad, a partir de ahora, es que soy el amado de Dios. Esa es tu misión. Todo lo demás son ilusiones. Vos no sos tu apellido ni el apellido de tu esposo. No sos tu profesión ni el título que aparece bajo tu firma en el correo electrónico. A mí me fascina Juan 13:23. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Ese discípulo es Juan. Él no dice su nombre, prefiere definirse como el que Jesús amaba. Imagínatelo apoyando su cabeza sobre el pecho de aquel que acomodó el cosmos, que puso los océanos en sus límites, que niveló las montañas con su palabra. Sentir el latido de ese corazón es entender que tu valor no viene de lo que haces, sino de quien te ama. Y cuando lo entendés, todo lo demás, títulos, logros, aplausos, se convierte en accesorios hermosos, quizá, pero accesorios. El núcleo sigue siendo el mismo. Soy el amado de Dios. Esto que leemos en Juan no es simplemente un detalle histórico. Es una invitación. La Biblia dice que Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús y él quiso que nosotros entendiéramos la profundidad de relación que podemos tener con Dios. Piensa en esto, el Señor le permitió a un joven judío de poco más de 20 años apoyar su cabeza sobre su pecho y escuchar los latidos de su corazón. Juan quedó impregnado con el perfume del Maestro. ¿Alguien ha visto una imagen más tierna de Jesús que esa? Para recostarse así, Juan no podía estar intimidado. Jesús no era un maestro distante, con mirada severa, envuelto en un manto místico, como esos retratos medievales que parecen casi espectrales. No, Jesús no generaba miedo, sino cercanía. Juan estaba cautivado por la santidad de ese hombre, pero también atraído por su humanidad. Y yo, antes de que Dios derribara mi imagen falsa de él, lo veía como un Dios griego, de esos que, si dejas de agradarle, te fulmina con su espada. Pero Juan, en cambio, al inclinarse sobre su pecho y escuchar los latidos del corazón del Maestro, comenzó a conocerlo mucho más allá de la teoría, porque hay una diferencia enorme entre saber acerca de alguien
y conocerlo de verdad, cualquiera puede tener información sobre ti, tu nombre, tu lugar de nacimiento, tu familia, tu educación, tus hábitos, tu apariencia. El banco sabe eso, el gobierno sabe eso, incluso tu médico lo sabe, pero nada de eso significa que te conocen. Conocer es otra cosa. Conocer es compartir momentos, es entender silencios, es percibir el corazón. Y eso fue lo que Juan experimentó a Jesús como el Dios de amor. Y cuando conoció quién era Dios, Juan descubrió quién era él mismo, el discípulo al que Jesús amaba. Años después, ese mismo hombre escribiría: en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el miedo. El que teme espera el castigo, y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Si todavía vives con miedo de que Dios te castigue, es porque aún no te has acercado lo suficiente para escuchar los latidos de su corazón, porque cuando lo sientes, el miedo se disipa. El amor perfecto no deja espacio para el temor. Juan no tenía una doctrina heredada ni un manual teológico que repetir. Tenía un mensaje que había nacido de su propia experiencia. Dios es amor. Lo escribió en 1 Juan 4, no dijo Dios tiene amor como si fuera una de sus muchas cualidades. Dijo Dios es amor, y eso lo cambia todo. Porque si me encuentro con Cristo, me encuentro conmigo mismo, y si me encuentro con mi verdadero yo, inevitablemente me quedo con Él. Juan no creía que Jesús fuera lo más importante en la vida. Juan creía que Jesús era lo único, no lo primero en una lista de prioridades, sino la lista entera, y por eso se definía como el discípulo al que Jesús amaba. Ahora te pregunto, ¿vos lo crees de verdad? ¿Sí o no? Escuchá unos 60 años después de la resurrección, como un viejo minero que todavía encuentra pepitas de oro entre las piedras, Juan recordaba algunos momentos de esos 3 años que vivió junto a Jesús, y hubo una noche, una sola escena, que para él lo cambió todo y le afirmó su identidad. Lo cuenta en Juan 21:20, al volverse. Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre su pecho. Imagínatelo, estamos cenando. No voy a comparar a nadie con Jesús, pero digamos que en la mesa está Messi, y de pronto Juan hace lo impensado, apoya la cabeza en el pecho del maestro. Es como si alguien en la cena se recostara sobre el gordo de la mesa y dijera: estoy cómodo acá. Todos nos quedaríamos mirándolo, pero él estaba tan seguro de su relación con Jesús que no le importaba la opinión de nadie. Si le hubieras preguntado en ese momento: ¿y usted, Juan, qué hace en la iglesia? ¿Cuál es su cargo? Él no habría dicho: soy apóstol o soy uno de los autores de los evangelios. No, Juan habría respondido con una sonrisa tranquila: yo soy el que Jesús ama. Y ahí está el secreto: mirar a Dios a través del prisma de los valores del reino, como lo hacía Juan, porque lo único que puede darte identidad verdadera no es tu denominación, no es tu doctrina, no es tu ministerio, es el amor de Cristo. Todo lo demás se reduce a esa pregunta sencilla: ¿soy amado por Él? Si la respuesta es sí, entonces ya tenés la dignidad más grande que un ser humano puede poseer. Antes de que Jesús le confiara autoridad a Pedro, le hizo una pregunta 3 veces: ¿me amas? Y eso nos enseña algo fundamental. La autoridad verdadera debe estar basada en el amor de Jesús. Si no está arraigada en ese amor, no tenés autoridad para predicar, ni para servir, ni para liderar. El liderazgo que Dios respalda no se entrega a los mejores oradores, ni a los genios administrativos, ni a los teólogos más brillantes, ni a los profetas más elocuentes.
El liderazgo que el cielo reconoce es para los que viven conscientes de que son amados por Él. Nuestro liderazgo, hermanos, nace de una relación íntima con el Señor, pero muchas veces caemos en esa idea equivocada. Si Dios me bendice, es porque estoy haciendo las cosas bien. Si deja de bendecirme, es porque hice algo mal. Esa noción tiene que salir de nuestra cabeza. En el Antiguo Testamento vemos imágenes de un Dios que nos cuesta entender, el Dios de Noé, que envía un diluvio, el Dios del desierto, que permite serpientes venenosas cuando el pueblo se queja, el Dios de David, que castiga a la nación porque el rey se atrevió a hacer un censo. Guay. Sobre todo, ese Dios que exige la última gota de sangre de su hijo para expiar el pecado. Todo eso leído sin la revelación de Cristo. Puede hacernos pensar que Dios alterna entre el amor y la ira, como si cambiara de humor, y por eso hay gente que todavía vive así. Hoy Dios me está castigando, pero ese no es el Dios que vino a revelarnos Jesús. La palabra que mejor define a Jesús es reconciliación. Como dice 2 Corintios 5:19, en Cristo Dios reconciliaba consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y Colosenses 1:20 lo reafirma. Por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el corazón del Evangelio, que nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor nuestro, Romanos 8:30 y 8:39, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni principados, nada. Así que, ¿cuántos quieren reconciliarse hoy con el Señor? ¿Cuántos quieren vivir con la certeza de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? La cruz no es un símbolo de castigo, es el recordatorio eterno de que Dios decidió cerrar la brecha y abrazarte para siempre. Hermanos, si no nos liberamos de esa carga del pecado, si no dejamos de lado el equipaje que llevamos, nunca experimentaremos la verdadera libertad que nos ofrece el Señor. A menudo pensamos, no puedo confesar mi pecado porque si lo hago, seré juzgado. Y debo abrirme a alguien que me entiende, pero el miedo nos paraliza y preferimos reprimir la culpa fingiendo que todo está bien. Nos convertimos en prisioneros de un legalismo que nos consume, donde juzgamos a los demás según nuestras propias inseguridades. La mentira distorsiona la realidad, nos engaña y nos dice que no valemos nada a menos que finjamos ser alguien que no somos. Nos sentimos obligados a aparentar, temerosos de que la iglesia no nos acepte en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Ocultamos las luchas, temiendo el rechazo, pero hoy les digo, somos llamados a vivir en la luz, no en la oscuridad. Nosotros, los pastores, a veces nos convertimos en los mayores encubridores, fingiendo tener todas las respuestas, cuando en realidad estamos luchando con nuestras propias inseguridades. Pero, hermanos, es en esa vulnerabilidad donde encontramos la verdadera sanidad. Recuerdo mis propias luchas, cuando sentía que no tenía valor, cuando me encontraba en un lugar desconocido, lejos de mi tierra natal. Pero en medio de la oscuridad, el Señor me habló, me susurró al corazón, tú eres mi amado. Ese mensaje lo guardo con amor. Y hoy quiero que ustedes también lo sientan en lo más profundo de su ser. Defínete a ti mismo radicalmente como el amado de Dios. Cuando te pregunten quién eres, responde con firmeza: soy aquel a quien Dios ama. Que ese amor sea la base de tu identidad
la piedra angular de tu vida. No importa lo que el mundo diga, no importa si te sientes usado o rechazado, Dios te ama. Su amor no depende de tus logros, ni de tus talentos, ni de la aprobación de los demás. Su amor es constante, immutable, y es la base sobre la que podemos construir nuestras vidas. Amados, vivamos en esa verdad y dejemos que el amor de Dios transforme cada rincón de nuestro ser. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio profundamente personal. Una revelación que me llevó de la oscuridad a la luz de la presencia de Dios en esos momentos de duda y confusión, cuando sentía que mi relación con el Señor se había enfriado. Él me habló de una manera que transformó mi ser interior. Cada vez que me encontraba en un lugar de estudio, sentía la voz amorosa de Dios susurrándome: te amo. Hijo mío, tú no eres simplemente Juan Amado Dante. Eres amado por mí. Te daré el amor que no recibiste de tus padres, el que la iglesia no supo darte. ¿Cuántos aquí desean ese amor de Dios? Digan amén. Hubo un tiempo en mi vida en que pensé que Dios había perdido el interés en mí. A pesar de que predicaba su palabra, me sentía vacío durante la semana. Pero un día, el Señor me habló a través de Isaías 49:15, recordándome que su amor es eterno y constante. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aunque ella lo olvidara? Yo nunca te olvidaré. Fue en ese momento que el impostor en mí desapareció y me conecté con mi verdadero yo, mi auténtico ser. Aunque no me gustó todo lo que vi al principio, empecé a liberar mi necesidad de reconocimiento. No fue fácil, pero comenzó a desvanecerse. Solía buscar la perfección y hasta que no la alcanzaba, no me sentía seguro. Si predicaba bien, el reconocimiento de los demás alimentaba mi ego. Salía de un congreso con la sensación de haber conquistado el mundo, como si fuera una celebridad. Sin embargo, cuando vivimos para los aplausos, también estamos a merced de las críticas. Una palabra negativa podía derrumbarme. Me di cuenta de que mi deseo de perfección había eclipsado mi deseo de seguir a Dios de manera auténtica. Me había convertido en prisionero de una mentalidad que veía la debilidad como una falta de espiritualidad. Amados, en el mundo evangélico, a menudo nos encontramos rodeados de imágenes de éxito y perfección, pero quiero que entendamos algo crucial. La verdadera bendición viene cuando nos mostramos vulnerables y compartimos nuestras luchas. Nuestra fe no se fortalece al pretender ser perfectos, sino al reconocer nuestras debilidades y depender de Dios para superarlas. Así que les animo a ser honestos en su caminar con Cristo. No temamos mostrar nuestras cicatrices y nuestras luchas, porque es en esos momentos de vulnerabilidad que encontramos la verdadera fortaleza en Él. Que cada uno de nosotros sea un testimonio de la gracia y el amor inquebrantable de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen con atención y abran sus corazones a esta verdad que nos desafía desde las Escrituras. En este mundo, dentro de los muros de la iglesia, a menudo nos encontramos usando máscaras, fingiendo ser quienes no somos. Es una realidad dolorosa, pero necesaria de confrontar. Como dice en el libro de Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15:13. A menudo se dice que las oraciones más sinceras se encuentran en los hospitales y cementerios, lugares donde las almas se desnudan ante Dios sin temor al juicio de los hombres, dentro del templo. Sin embargo, a veces nos preocupamos demasiado por la aceptación y la aprobación de las personas a nuestro alrededor. Esta necesidad de complacer, de parecer perfectos ante los demás.
desde el pastor hasta el último de los congregantes, nos impide ser genuinos y pedir ayuda cuando más la necesitamos. Nos resulta difícil decir: hermano, ora por mí, estoy luchando con una adicción, estoy atrapado y no sé cómo salir. Pero rara vez encontramos un amigo que nos diga: yo también he caído, pero estoy aquí para ayudarte. Llámame cuando lo necesites. Nos ocultamos detrás de máscaras, temerosos de no cumplir con las expectativas de santidad y espiritualidad que creemos que los demás esperan de nosotros. Imaginemos un hospital donde los enfermos fingen estar sanos. Sería absurdo, ¿verdad? Perdería todo sentido ser médico o paciente en un lugar así. Del mismo modo, al fingir dentro de la iglesia, perdemos la oportunidad de ser sanados por la gracia de Dios. Como el apóstol Pablo nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Desde nuestra infancia o adolescencia, cuando nos sentimos rechazados o insuficientes, comenzamos a construir un falso yo. Suprimimos nuestros verdaderos sentimientos, ocultamos nuestras luchas y así la honestidad espiritual se vuelve imposible. Nos convertimos en maestros del engaño, viviendo para impresionar a los demás en lugar de ser auténticos ante Dios. Este falso yo nos lleva a un deseo compulsivo de presentar una imagen perfecta al mundo. Decimos estoy bien cuando en realidad estamos sufriendo. Queremos que todos crean que tenemos el mejor matrimonio, los hijos más estudiosos y hasta una suegra santa. Pero ¿a dónde nos lleva este fingimiento? Nos aleja de la verdadera fuente de identidad y propósito que encontramos en Cristo. Cuando nuestra identidad se basa en lo que hacemos y no en quiénes somos en Cristo, corremos el peligro de creer que si no estamos sirviendo activamente, no tenemos valor para Dios. Como está escrito en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, nuestra valía no depende de nuestras acciones, sino de quiénes somos en Él. La pandemia nos ha enseñado que nuestro mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Aquellos que basaban su identidad en actividades externas se encontraron perdidos cuando no pudieron continuar con sus rutinas, pero recordemos que nuestro verdadero valor radica en estar con el Señor, no solo en hacer para el Señor, como Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hermanos, dejemos de lado las máscaras y busquemos la autenticidad en nuestra relación con Dios y con los demás. Que nuestra fe sea genuina y nuestro amor sincero. Amén. Hermanos y hermanas, permítanme compartir con ustedes una reflexión profunda sobre la identidad, una que muchos de nosotros en nuestro caminar de fe podríamos haber enfrentado. La identidad, queridos míos, no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos a través de la gracia de Dios. Heméniodo. Caemos en la trampa de creer que Dios se complace con nosotros solo cuando actuamos, cuando diezmamos, cuando nos congregamos, cuando oramos o cuando cantamos. Pero déjenme decirles algo: nuestra verdadera esencia no puede esconderse detrás de las acciones. Desde joven, a los 19 años, comencé mi ministerio, un joven lleno de sueños y aspiraciones. A los 23 años viajaba por el mundo predicando, siendo invitado a lugares que nunca imaginé. Pero, a pesar de todo eso, dentro de mí había un vacío que no podía ignorar. Me decía a mí mismo: si el mundo cristiano piensa bien de mí, entonces todo está bien. Sin embargo, realmente lo estaba
nuestro éxito, nuestras obras pueden convertirse en un velo que oculta al verdadero yo. Construimos una identidad basada en lo que hacemos, en cómo nos perciben los demás, y olvidamos lo que realmente importa. Todos esos logros, esas invitaciones, me hicieron sentir que era amado por Dios solo, si mi agenda estaba llena, pero cuando las invitaciones disminuían, me preguntaba a Dios, ¿acaso ya no tengo tu favor? El peligro de vivir así es que nos perdemos en un mundo de ilusiones, asignando importancia a cosas que en el gran esquema de la vida no la tienen. Y esto no solo ocurre en el ministerio, sino también en nuestras familias. Hay quienes encuentran su identidad en ser padres, en sus hijos, tanto que cuando estos crecen y se van, se sienten perdidos. ¿Recuerdan? No está mal servir a Dios, pero no debemos confundir nuestra identidad con nuestras acciones. Nuestra verdadera identidad debe descansar en Cristo, no en lo que hacemos, porque cuando vivimos de una luz prestada, ignoramos el vacío que llevamos dentro. Recordemos las palabras del apóstol Juan en 1 Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Guay, queridos, es la verdad la que nos hace libres. Así que busquemos esa verdad en Cristo, abracemos nuestra verdadera identidad en Él y vivamos en plenitud. Amén. Amados hermanos y hermanas, escuchen atentamente, porque aquí yace una verdad profunda que el Señor nos quiere revelar. A veces, en nuestra búsqueda de aprobación, nos olvidamos de quiénes somos. Realmente, en mi propia vida, recuerdo cómo mi anhelo de ser aceptado me llevó por caminos donde la autenticidad se perdía. Deseaba tanto ser amado y aceptado por otros, incluso por aquellos pastores que me rodeaban, que me encontré adaptando mis mensajes solo para agradarles, olvidando el propósito divino que Dios había puesto en mi corazón. Pero hermanos, escuchen bien, Dios no puede amar a una versión falsa de nosotros mismos. Él no se deja engañar por las apariencias que creamos para el consumo público. Es como una mujer que se viste con corsés, cubriendo su verdadera esencia. Dios nos mira y dice, hija mía, no te reconozco. Porque Él anhela nuestra autenticidad, nuestra verdadera esencia. Y aquí está el dilema que enfrentamos. Podemos buscar el amor de Dios a expensas de nuestro ego, o podemos amar tanto nuestro ego que nos olvidamos de Dios. Si nos centramos solo en nosotros mismos, nos alejamos de Él. Pero si amamos a Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Y aquí reside la verdadera libertad. La ironía es que el impostor no puede experimentar intimidad genuina en ninguna relación. Imagina el dolor de estar casado con una fachada con alguien que nunca llegas a conocer realmente. Y si esto es devastador para una pareja, ¿cuánto más lo es para nuestra relación con Dios? Si no somos capaces de ser íntimos con nosotros mismos, tampoco lo seremos con los demás. Por eso, tantos en la iglesia no pueden amar verdaderamente. Hermano, hermana, cuando publicamos fotos de nuestras obras en el mundo, preguntémonos, ¿es esto genuino o estamos actuando por el deseo de aprobación? A menudo vivimos en hipocresía, sin sentir empatía. ¿Por qué nos conformamos con una vida tan limitada? Tal vez porque los recuerdos reprimidos de nuestra infancia han implantado patrones ocultos en nuestro ser, patrones que nos protegen del rechazo, pero que sacrifican la necesidad de intimidad auténtica. He conocido a personas, amigos queridos, que han vivido tanto en su personaje público que olvidaron quiénes eran realmente. Cuando alguien se acerca buscando conocerlos, solo encuentran la máscara
no al verdadero ser. Así que les digo que, hermanos, busquemos la autenticidad en Cristo. Dejemos que Él nos revele quiénes somos verdaderamente y vivamos en la luz de su amor, porque solo entonces podremos experimentar la verdadera intimidad, tanto con Dios como con los que nos rodean. Amén. Amados hermanos y hermanas, permítanme llevarlos en un viaje de reflexión y autodescubrimiento, inspirados por la palabra de nuestro Señor. En el libro de 1 Samuel 16:7, Dios nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿Acaso no es así en nuestra vida diaria, donde muchas veces nos perdemos en la apariencia, en lo que otros piensan de nosotros? Permítanme compartir con ustedes una verdad poderosa, incluso el más grande. Como Messi en su momento de gloria, debe despojarse de su personaje al llegar a casa. Ante su familia, vivimos en un mundo que nos empuja a crear una fachada, una cápsula de hipocresía, donde el temor al juicio de los demás nos aleja de nuestra verdadera esencia. Este es un camino que se construye desde los primeros años, cuando sentimos que no somos amados por quienes somos realmente. Queridos, una vida dedicada a la opinión ajena es una vida que se desvía del camino de Dios. Vivir para el qué dirán es un pecado. Y lo sé porque yo mismo he caído en esa trampa. Algunos disfrazan esta preocupación con el pretexto de cuidar el testimonio, pero el verdadero testimonio se cuida solo cuando vivimos en autenticidad con el Señor. No hay filtro de Instagram o TikTok que pueda ocultar quiénes somos realmente ante Dios. Yo también he pecado al negar mi verdadero ser. Al reprimir mis pensamientos y sentimientos auténticos, nos negamos a ser nosotros mismos ante Dios y luego nos preguntamos por qué no sentimos su presencia. La oración debería ser un anhelo profundo de nuestro corazón, no solo una lista de peticiones. Como nos enseña la primera carta a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración es la respiración de nuestra vida espiritual, el vínculo que nos une a Dios. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado temporadas largas sin poder orar? ¿Cuántos de ustedes han sentido temor de estar a solas con Dios? ¿Por qué preferimos a veces una maratón de Netflix antes que arrodillarnos en oración? El falso yo, ese impostor que vive dentro de nosotros, teme la intimidad con Dios, porque sabe que en su presencia descubriríamos nuestras verdaderas carencias. Pero les digo, hermanos, que es en esa honestidad y vulnerabilidad donde encontramos la verdadera paz y plenitud, que nuestra comunión con Dios sea continua y espontánea en cada momento de nuestras vidas, porque solo así alcanzaremos la verdadera unidad con Él. Así que, mis queridos amigos, les animo a despojarse de la máscara y a encontrarse escrita esa parte que se siente frustrada porque nunca escucha la voz de Dios. ¿Y por qué no la escucha, queridos míos? Porque Dios no la reconoce. El Señor tiene poca paciencia para la hipocresía y no dedica ni un solo minuto en las Escrituras a tratar de convertir a un hipócrita. Recordemos la paciencia que tuvo Jesús con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, incluso con los centuriones, pero con los hipócritas no tuvo paciencia alguna. Les llamó generación de víboras, serpientes, porque, mis amados, no se puede acercar a Dios con una máscara. Con una fachada, Dios detesta la mentira, la apariencia vacía. La oración, para quien no viene con sinceridad de corazón, está muerta. Por eso, debemos salir del escondite, mostrarnos tal como somos, porque cualquier cosa que negamos no puede ser curada. Las heridas cubiertas no cicatrizan, y si negamos
No podemos encontrar sanación, debemos reconocer quiénes somos. Vivimos en un mundo que a veces nos confunde, un mundo irreal. Nuestra vida no es internet, no son las redes sociales. Hay quienes viven atrapados en esa ilusión. Aceptar la realidad de nuestro pecado significa decir, este soy yo, con mis errores y mis caídas, y desde ahí preguntarle a Dios, ¿qué puedes hacer con los pedazos rotos de mi vida? Pensemos en Judas, que no pudo enfrentarse a sus errores. Judas no pudo, pero Pedro sí. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, encontró el camino de regreso. Judas, por otro lado, sucumbió a años de mentiras y rechazo, y su desesperación lo llevó a un final trágico. Recordemos, queridos, que el suicidio no es un acto repentino, es el resultado de años de dolor y mentiras del enemigo, pero la palabra de Dios nos dice que todo lo que mantenemos oculto, si lo exponemos a la luz, se convierte en luz. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:12 que las cosas que se hacen en secreto son vergonzosas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa expuesta a la luz es iluminada. Y lo que es iluminado se convierte en luz. Dios no solo perdona nuestros actos vergonzosos, sino que promete convertir lo que creemos oscuro en luz. A veces, en nuestro vano intento de borrar el pasado, privamos a los demás del don de sanidad que podemos impartir, porque, hermanos, si escondemos nuestras heridas, si nos convertimos en cristianos hipócritas, nuestra oscuridad no puede ser iluminada por el Señor. Y no podemos ser luz para los demás. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha pasado por un divorcio si ocultamos el nuestro? ¿Cómo podemos apoyar a una madre que ha abortado si tenemos miedo de compartir nuestra propia historia? Mis queridos, no ocultemos nuestras heridas. Dejemos que la luz de Dios las ilumine para que podamos ser de bendición para los demás. En una ocasión les hablé sobre una famosa obra inglesa de un solo acto llamada El ángel que agitaba las aguas. Basada en Juan 5:1, recordemos que el agua que agita el ángel es un símbolo de sanación y que esta sanación comienza cuando reconocemos nuestras propias heridas y permitimos que Dios las transforme en luz. Amén. Queridos hermanos y hermanas, imaginen una obra que nos lleva al corazón del poder sanador del estanque de Betesda, un lugar donde, según la Escritura, cada vez que un ángel agitaba las aguas, la sanidad descendía sobre los que se sumergían en ellas. ¿Qué imagen más poderosa y conmovedora es esa? Ahora, permítame compartir con ustedes una interpretación inspiradora. En esta versión, un médico melancólico se acerca al estanque con la esperanza de ser el primero en entrar cuando las aguas se muevan. Este hombre, cargado de tristeza y abulia, cree firmemente que si logra sumergirse, su melancolía será sanada. Imaginen la escena justo cuando está listo para zambullirse. El ángel se le aparece y lo detiene con un mensaje divino. ¿Tú no, doctor? El médico, lleno de confusión, pregunta, ¿por qué si es mi turno? ¿Por qué no puedo entrar? El ángel responde con sabiduría, doctor, sin tu tristeza, sin tu melancolía, ¿dónde estaría tu verdadero poder? Es esa tristeza la que te da la autoridad para sanar a otros. Solo aquellos que han conocido el dolor pueden realmente tocar el corazón de los que sufren. Y en el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. Qué verdad más profunda y transformadora. En el servicio del amor, solo los soldados heridos pueden servir. La empatía surge de nuestras propias heridas, de nuestros propios desafíos. Si me presentara ante ustedes como alguien sin problemas, sin cicatrices, ¿cómo podría conectar con aquellos que luchan?
Pero si yo también he caminado por el valle de las sombras, entonces puedo extender una mano sincera y decir, yo te entiendo, yo también he estado allí. Pensemos en los Alcohólicos Anónimos, una comunidad que florece precisamente porque aquellos que han sido heridos por la adicción ayudan a otros que enfrentan el mismo desafío. No hay pastores ni obispos, sino exalcohólicos ayudando a alcohólicos, compartiendo su camino de sanación. Ellos saben que nunca pueden bajar la guardia, pues siempre están a una decisión de volver a caer. Y por eso mismo su testimonio es tan poderoso. Cuando alguien resurge de las cenizas de la adicción, su voz vibra con autenticidad. Llevo 30 días limpio, dicen, llevo 1 año y medio sin consumir, y en cada palabra hay una comprensión profunda, una empatía que solo puede venir de haber estado en el mismo infierno. Esta es la fuerza de un testimonio verdadero. Yo también vivo lo mismo que tú, así que, hermanos y hermanas, recordemos que nuestras luchas y dolores no nos descalifican, sino que nos preparan para ser instrumentos de sanación en las manos de Dios. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, como un humilde servidor del Señor, y recordarles que todos nosotros, sin excepción, enfrentamos tentaciones en nuestras vidas. No importa cuán fuertes o firmes nos consideremos, siempre habrá momentos de debilidad, pero recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga 1 Corintios 10:12. Es esencial que aceptemos nuestra vulnerabilidad. Muchos piensan que mostrar nuestras debilidades es un signo de fracaso, pero en realidad es en la aceptación de nuestras heridas donde encontramos la verdadera fortaleza, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando has pasado por el valle de la sombra, cuando has sentido que tu vida se desmorona, puede ser un faro de esperanza para aquellos que ahora enfrentan sus propias tormentas. Puedes decirles, no te rindas, hermano, no bajes los brazos. Yo también estuve allí. Y con la gracia de Dios salí adelante. Déjame contarte cómo, y así, juntos, podemos formar un cordón de 3 dobleces, fuertes en nuestra unidad y fe. No nos escondamos detrás de máscaras que ocultan nuestras cicatrices. Las cicatrices son testimonio de nuestras batallas y victorias. Si vivimos tras una fachada, no podremos ayudar a otros. Es fácil sentirnos amados por Dios cuando nuestra vida está en orden, pero el verdadero desafío y la verdadera bendición están en aceptar su amor incluso en nuestros momentos de lucha y caída. Así que, hermanos, abracemos nuestras debilidades y permitamos que el poder de Cristo brille a través de ellas, porque es en nuestra vulnerabilidad que encontramos la verdadera comunión con Dios y con nuestros semejantes. Que el Señor les bendiga y les fortalezca siempre. Hoy nos reunimos aquí en la presencia del Señor para reflexionar sobre esas temporadas de nuestras vidas en las que nos sentimos fuertes, cuando todo parece estar en su lugar. En esos momentos, cuando estamos profundamente en oración, llenos del Espíritu Santo, leyendo la Biblia con fervor, sentimos que tenemos el control, que nuestra vida navega con seguridad, paz y tranquilidad. Pero, ¿qué sucede cuando las tormentas de la vida nos golpean? ¿Qué pasa cuando tropezamos? Pecamos. Cuando nuestros sueños se rompen
y nuestra espiritualidad se desmorona. En esos momentos nos enfrentamos cara a cara con nuestra propia fragilidad humana y no nos gusta lo que vemos. Preguntemos a cualquier cristiano que haya pasado por una separación, un despido o un accidente inesperado, cómo se sienten realmente. Tal vez te divorciaste y, aunque la relación estaba rota, lo que importa ahora es cómo te sientes ante Dios. ¿Tu sensación de seguridad permanece intacta o te sientes vulnerable? ¿Cómo se ve tu autoestima después de una adversidad inesperada? Hoy quiero recordarte que eres y siempre serás el hijo amado de Dios. No importa si tu vida parece perfecta o está rota en 1000 pedazos. Muchas veces olvidamos que nuestras caídas y errores no impiden que Dios nos ame. Él nos ama incondicionalmente. No es una justificación para pecar, no es un permiso para hacer lo que queramos, sino una verdad inmutable. Dios nos ama. Y aunque cometamos errores, aunque el dolor nos visite, Dios no deja de amarnos. Su compasión es incomparable. No hay sermón que pueda describir lo profundo de su amor. Quiero que te grabes esto en el corazón. El Señor te ama más fuerte. Hermanos, que el mundo escuche, nos ama el Señor. ¿Lo crees? Sin embargo, hay una condición implícita que no siempre decimos en palabras, pero que está presente. Dios nos ama, pero también nos llama a ser sinceros, a dejar de escondernos y venir ante Él con autenticidad. La autenticidad es rara en el ámbito cristiano, pero es esencial. Recordemos al padre que corrió al encuentro de su hijo pródigo, que llegó a casa con el olor del mundo. Sin embargo, cuando fallamos, tendemos a escondernos, como lo hicieron Adán y Eva en el Edén, e Himénudo. La vergüenza nos aparta de la iglesia, nos sentimos indignos. Pero, ¿cuándo fuiste digno? ¿Cuándo viniste a la iglesia? Porque tu santidad lo merecía. No nos escondamos, hermanos, porque en ciertas temporadas de nuestras vidas no nos gusta lo que vemos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un falso yo, pero hoy te invito a que te acerques a Dios con toda tu verdad, con todas tus imperfecciones, porque Él está aquí, amándote, esperando que regreses a sus brazos como el hijo pródigo. Venid a Él, con el corazón abierto y sincero, porque en su amor encontramos nuestro verdadero yo. Amén. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos bajo la luz divina para reflexionar sobre las máscaras que a menudo llevamos en nuestro camino espiritual. Sí, hemos creado un espectáculo admirable, una fachada de felicidad que, en el fondo, es superficial. Esta alegría es solo una capa, una ilusión que no refleja la plenitud verdadera que proviene del amor de Dios. Nos escondemos detrás de lo que creemos que nos hace dignos de ser amados por Dios. Creamos una imagen para que el mundo vea lo que deseamos mostrar, que todo está bien. Pero, queridos, ¿a quién estamos engañando? Incluso cuando el dolor se refleja en nuestros ojos, tratamos de disimularlo. Con el tiempo, olvidamos que estamos ocultos, y eso es lo que nos aleja de la verdad. Pero aquí está la buena noticia: Dios nos ama tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, más allá de cualquier maquillaje espiritual que intentemos usar. Cuando Dios nos llama, como llamó a Adán, nos invita a salir de nuestro escondite, a presentarnos tal y como somos. No hay cantidad de maquillaje que nos haga más presentables ante Él. Podemos engañar a los demás
engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. A veces estamos tan atrapados en nuestra propia mediocridad, en nuestra inconsistencia espiritual, que creemos que podemos mantener esta fachada delante de Dios. Muchos cristianos se encuentran atrapados por una de las armas más poderosas de Satanás, la baja autoestima. Esta es una sensación de inferioridad, de insuficiencia, que nos mantiene encadenados a pesar de conocer nuestra posición como hijos de Dios. Satanás es el gran acusador, nos susurra al oído, nos hace dudar de nuestros pensamientos y nos llena de culpa. Pero, queridos, debemos recordar que la culpa es una cadena que paraliza a los cristianos, que nos impide madurar y crecer en nuestra fe. Cuando enfrentamos críticas o rechazo, a menudo pensamos que somos un fraude, pero esto contradice la voz sagrada de Dios que nos llama amados. No permitamos que el autorrechazo, el enemigo silencioso, nos aleje de la verdad divina. Por eso les animo a recordar siempre: el Señor los ama con todo su ser, con todas sus luchas, con todas sus dudas. Dios nos ama más allá de nuestras fallas, más allá de nuestras máscaras. Así que salgamos al mundo con confianza, sabiendo que somos hijos amados de Dios. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles sobre las preguntas profundas que nos hace el Señor. Preguntas que a primera vista pueden parecer simples, pero que encierran un significado mucho más profundo, un significado que puede cambiar nuestras vidas. Si estamos dispuestos a escucharlo, imaginemos la historia de aquel paralítico al que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Puede parecer una pregunta innecesaria, pero en realidad Jesús estaba desafiando a ese hombre a salir de su zona de confort, a dejar atrás la dependencia y a asumir la responsabilidad de una vida nueva. A veces nos encontramos atrapados en situaciones que nos resultan cómodas, aunque nos limiten, porque tememos la libertad que conlleva la responsabilidad. La libertad, queridos amigos, tiene un precio. No es solo la ausencia de cadenas, sino la valentía de enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Muchos de nosotros, aunque anhelamos ser libres, tememos lo que esa libertad pueda revelar, nos aferramos a nuestras excusas, a nuestras limitaciones, porque la verdad puede ser dolorosa. La verdad, como nos enseña la palabra, nos hará libres, pero primero nos confrontará. Pensemos en aquellos que han estado confinados, que han vivido en prisión. Para algunos, la vida tras las rejas se convierte en una zona de confort. No hay preocupaciones sobre comida o techo. Y cuando obtienen la libertad, pueden sentir la tentación de volver a esa vida que conocían, simplemente porque enfrentar la realidad es un desafío mayor. Menudo buscamos la verdad sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo, y cuando nos encontramos con recomendaciones difíciles como cambiar nuestra dieta o hacer ejercicio, buscamos una segunda opinión. Nos resistimos a aceptar la verdad. Preferimos vivir en la comodidad de la ignorancia. La vida nos enseña que todos tenemos puntos ciegos, áreas en las que no podemos ver claramente por nosotros mismos. Al igual que al conducir un automóvil, siempre hay un ángulo que no podemos cubrir con los espejos. En esos momentos necesitamos la guía del Señor, su palabra como nuestra alarma para mostrarnos lo que no podemos ver por nuestra cuenta. Hoy les invito a reflexionar sobre esas áreas de su vida donde pueden estar evitando la verdad. Permitan que el amor y la sabiduría de Dios iluminen sus caminos y liberen sus almas, porque
Como nos recuerda Jesús, la verdad nos hará libres. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que nos toca el corazón y nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La palabra de Dios nos enseña que a menudo nuestra posición limita nuestra percepción. Es como cuando conducimos un automóvil, vemos lo que está delante de nosotros, pero no siempre notamos lo que hay a nuestro alrededor. Así es la vida. A veces estamos tan enfocados en nuestro propio camino que perdemos de vista las señales que Dios nos envía. Y eso puede llevarnos al estrés y la confusión en muchas congregaciones y también en el mundo. Buscamos consejo y guía. Pero, mis queridos, ¿cuántos de nosotros realmente queremos escuchar la verdad? Muchas veces buscamos consejería esperando que nos den la razón, que nos digan lo que queremos oír. Cambiamos de terapeuta cuando no escuchamos lo que deseamos, dejando de lado la oportunidad de crecimiento que el Señor nos ofrece. Imaginemos a una hermana que viene buscando ayuda para su matrimonio. Ella dice: mi matrimonio es un desastre, pastor, necesito consejería. Y cuando le preguntamos sobre su situación, responde: es mi esposo. Él es insensible, nunca me comprende. Pero aquí está el punto crucial. Hermanos, el verdadero consejero, guiado por el Espíritu Santo, no va a enfocar todo en el otro, sino en quien busca la ayuda. Porque el que vino a pedir auxilio es quien está presente y es a quien podemos guiar hacia la luz de Cristo. Y entonces surge la frustración. No era lo que esperaba. Pastor, él es el problema, no yo. Pero recordemos, amados, que el cambio empieza en nuestro propio corazón. No buscamos soluciones mágicas ni fórmulas instantáneas. La palabra nos llama a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras sombras, esos aspectos oscuros que todos tenemos y que a menudo ocultamos. La psicología nos habla de la disonancia cognitiva, pero la Biblia nos llama a la transformación a través de la renovación de nuestra mente. No teman a esa sombra, porque todos la poseemos. No es demoníaca, sino parte de nuestra humanidad. Son nuestras historias, nuestras experiencias, nuestras creencias, las que a veces oscurecen nuestro camino, pero el Señor, en su infinita misericordia, nos ofrece la luz para iluminar esos rincones. Así que, hermanos, les invito a abrir sus corazones a la verdad, a dejar que la gracia de Dios trabaje en ustedes, a ser valientes al enfrentar esas sombras y permitir que el Espíritu Santo les guíe hacia la plenitud de vida que solo Cristo puede ofrecer. Amén. Amados hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí hoy para compartir con ustedes un mensaje de renovación y esperanza basado en las Escrituras. Hoy quiero hablarles sobre un tema que muchos de nosotros enfrentamos, pero a menudo evitamos reconocer la ceguera intencional. Como dice una antigua frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es que a menudo nos encontramos intentando eludir la realidad, fingiendo que ciertos problemas no existen o que no nos afectan. Nuestro cerebro es una maravillosa creación de Dios, con cerca de 1 millón de receptores sensoriales que gestionan la información que llega a nuestra mente. Es como el alma mater de una computadora celestial. Sin embargo, estos receptores a veces se ven distorsionados no por anomalías, sino por las experiencias negativas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Proverbios 23:7 nos recuerda: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra personalidad se moldea según lo que pensamos y sentimos en nuestro corazón.
La mente humana tiene el poder de crear realidades que a veces no son ciertas, puede hacernos sentir orgullosos sin razón o hacernos ver una imagen de nosotros mismos que no es real. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que se consideran la última Coca-Cola del desierto, pero por dentro están vacíos? Otros, en cambio, se ven a través de un espejo distorsionado, como aquellos que luchan con la anorexia, viéndose con sobrepeso cuando la realidad es otra. He conocido a personas con talentos increíbles que nunca lograron ver su verdadero potencial. Y como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos valoramos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar que los demás lo hagan? Es crucial que exploremos y comprendamos qué ha moldeado nuestro sistema de creencias y qué ha generado esos puntos ciegos en nuestra vida. La mente es un territorio crítico y difícil de manejar. Cuando una mente se expande, nunca vuelve a ser la misma. Este es el milagro más grande. Cuando una mente se abre y se renueva, Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Este es un llamado a renovar nuestra mente y espíritu diariamente. Recordemos, hermanos, que toda batalla que enfrentamos en el mundo exterior debe primero ganarse en nuestro interior. Cuando nuestro ser interior se renueva, estamos listos para enfrentar cualquier desafío externo. No importa si eres hombre o mujer, la renovación es para todos. Que cada día sea una oportunidad para abrir nuestros corazones y mentes al amor y la sabiduría de nuestro Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí para reflexionar sobre una verdad que resuena a lo largo de las Escrituras y que nos desafía profundamente en nuestra vida diaria. La verdad, como nos enseña la Biblia, es un acto de amor, un pilar esencial para nuestro crecimiento espiritual y personal. Pero, ¿por qué entonces? Mis queridos, a menudo nos encontramos evitando decirla. La respuesta yace en el valor que requiere decir la verdad, especialmente cuando es una verdad difícil, puede complicar las cosas. Nos aferramos a amistades tóxicas durante años, soportando críticas y envidias, no por amor verdadero, sino por miedo a herir o ser rechazados. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser valientes, a hablar con sinceridad y amor, porque no se trata solo de la salvación del otro, sino también de la nuestra. El temor al rechazo, al conflicto, al bloqueo en redes sociales, nos lleva a buscar una paz ficticia, como un autor sabio mencionó. Muchos de nosotros vivimos en lo que él llama una relación falsa, donde evitamos el conflicto a toda costa. En estas relaciones superficiales hablamos solo de lo que es seguro, de lo que no desafía, de lo que no ofende. Pero Jesús nos enseña que la verdad nos hará libres, aunque tenga un costo. En este mundo de relaciones falsas, nos decimos mentiras piadosas para no herir, mantenemos la fachada de buenas personas, pero evitamos la verdad. No debemos olvidar que no tomar postura es en sí misma una postura. Tragarnos las ofensas es como tragar veneno que envenena nuestro espíritu. Es importante, mis queridos, que aprendamos a manejar este veneno, no arrojándolo al otro, sino expresando con amor y verdad lo que nos hiere. La falsa relación, aunque parece pacífica, es engañosa y termina siendo fatal para el alma. Entre nosotros, los cristianos, a veces caemos en el error de diluir nuestro mensaje por miedo a ofender. Sin embargo,
debemos recordar que nuestro llamado es hacer luz y sal en el mundo, a proclamar la verdad con amor, sin temor. Permítanme compartir una historia de mi amado país, Argentina, que ilustra este punto. Durante el mandato de un presidente llamado Hipólito Yrigoyen, cuando su gobierno comenzó a tambalearse, sus colaboradores